van a ver que hay un ir y venir entre la enseñanza de las ciencias y el texto científico, que tiene que ver con darle una cierta profundidad al tema, que no vaya directamente, no sea como a ciencias sociales, ¿verdad? Porque está en texto científico uno que refiere a la ética o a la formación ciudadana, como uno que refiere a la biología. El tema es que nosotros estamos más bien dirigidos a pensar que el texto científico siempre refiere a las ciencias duras, a la física, a la química, ¿verdad? Y también estamos a veces un poco predeterminados a pensar que el texto científico siempre es un informe, ¿verdad? Y no necesariamente tiene por qué ser un informe. Ahora vamos a ver cuáles son esas características, pero a mí me gustó empezar por ver qué son las ciencias, ¿verdad? En una... ¿sabes que no me puedo salir de acá? Y capaz que ustedes se pueden salir, porque yo no me puedo salir de acá para apretar el botón. Las ciencias se muestran como un proceso humano, y a mí me interesa mucho esto porque tiene que ver con la visión que tenemos de las ciencias, y esto mismo que yo estaba diciendo antes, de pensar el texto científico como algo de las ciencias duras. No, las ciencias, tanto las de ciencias de la naturaleza como las ciencias humanas, las ciencias sociales, tienen un carácter humano. Siempre son miradas desde la postura del hombre. Todo el conocimiento está hecho por humanos, para humanos y entre humanos, ¿verdad? O sea, esto está dicho, digamos, por Gerard Fourier, que es un sociólogo estudioso de la epistemología de la ciencia. Ahora, las ciencias, acá hay otra definición más conocida por ustedes quizás, de Pozo, que dice: la ciencia es una actividad humana muy amplia, compleja y que siempre está en evolución. Eso es lo que me interesa que quede claro, ¿verdad? Siempre estamos hablando de un producto cultural que no es último y determinado, que está en camino a, y que siempre está cambiando, y podemos decir que siempre está evolucionando, aunque a veces involucione, pero esa involución va a provocar un nuevo avance de las ciencias. Está impregnada de posibilidades, ¿verdad? La ciencia tiene muchísimas posibilidades porque hay infinitas contenidos a investigar, pero también está muy sujeta a limitaciones, porque no todo se puede llegar a investigar. Hay algunos estudiosos de esta epistemología de la ciencia que dicen que la ciencia sabe cada vez de menos, o sea, cada vez de algo más pequeño profundiza más en ese saber. Y esto me encanta, me gusta, quiero que lo pensemos bien, ¿verdad? El conocimiento en las ciencias es una forma de hablar acerca del mundo, no la forma en que es el mundo, ¿sí? Por eso todas las opiniones que están refrendadas, respaldadas en una investigación son considerables, ¿verdad? Todas. El modelo actual de la ciencia la considera como el resultado, ¿verdad?, de una actividad cognitiva. O sea, siempre es una actividad cognitiva, no es algo que está por fuera del hombre, es una actividad que la realiza el hombre y que le moviliza a interpretar el mundo. Por eso es una forma de hablar acerca del mundo. ¿Qué hace el hombre? El hombre construye representaciones mentales, construye modelos. Ustedes a lo largo de esta charla se van a dar cuenta que casi siempre cuando enseñamos ciencias en la escuela estamos trabajando sobre un modelo que puede o no estar ajustado a la realidad, pero que es un modelo para poder representar esa realidad de alguna manera más cercana y más eficiente para su estudio. Bueno, y la ciencia es el producto del trabajo de la comunidad científica. Y esto me parece bien importante porque tiene que ver con la enseñanza de las ciencias en el aula. La ciencia es el producto de la actividad de una comunidad científica y la comunidad está en el aula.
Y un aula puede ser considerada una comunidad científica, o todas las aulas de una escuela pueden ser consideradas parte de una comunidad científica a la hora de desarrollar una investigación en toda la escuela. O sea, no estamos pensando en algo que está lejano a nosotros, que no podemos acercarnos a ello, que es como utópico, no, nosotros estamos inmersos en un lugar que podemos llegar a considerar como una comunidad científica. Ahora, la ciencia, por eso ese conocimiento tiene que ser construido por esas comunidades o por esa comunidad, pero tiene que ser compartido. Y ahí es donde entra la importancia del texto científico. Porque ¿cómo se comparte el conocimiento? Se comparte a través de registros, a través de textos generalmente. Textos que pueden ser escritos o pueden ser visuales, pueden ser imágenes, pero son textos, ¿verdad? De alguna manera esa comunicación es la que permite a las diferentes comunidades seguir avanzando, porque si ustedes se fijan en el mundo, en las revistas estas de divulgación científica, muchas veces parecería que las mismas investigaciones en distintos lugares del mundo. Es como que hace poco, yo a veces recibo Mundo Científico, hace poco estaban todos en Portugal, en el norte de África, y no me acuerdo si era en alguna ciudad de Australia, en una parte, no, en Nueva Zelanda, en la parte continental de Nueva Zelanda, estaban investigando sobre una resina de los pinos. Y todos investigaban sobre lo mismo. Pero ¿qué pasó? El avance que tenían una comunidad y otra era diferente. Y al entrelazarse esa comunicación, ¿verdad? El que continuó con ese estudio, con el aporte de los demás, fue Portugal. Portugal siguió con esa investigación. O sea que esto es bien cierto. No, las comunidades científicas, ¿se acuerdan que antes había como un celo de decir, ay, que no vaya? Bueno, no. La comunidad científica se comunica y abre al resto de la comunidad. En la enseñanza de las ciencias hay algunos debates planteados. Y nosotros tenemos uno que lo divisamos, lo podemos reconocer rápidamente en nuestra actividad de todos los días. Y es el de enseñanza disciplinar desde la interdisciplinaridad o con integración del conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto de que lo vemos todos los días, este debate enfrente a nosotros? Porque el programa de escuelas está hecho en forma disciplinar, más allá de que esas disciplinas están agrupadas en áreas de conocimiento, ¿verdad? Pero sí hay una gran desagregación de contenidos de carácter disciplinar, ¿verdad? Si ustedes miran el programa, la biología empieza en 3 años y termina en 6º, y viene biología, y después pasa a química, física. Por eso es tan oportuno y tan presente este debate en nuestra situación actual. ¿Qué quiere decir esta cuestión de la enseñanza disciplinar? Bueno, todas las disciplinas ustedes saben que tienen un código, un marco conceptual que pertenece a un paradigma, ¿verdad? Enseñar disciplinarmente implica respetar ese paradigma de la ciencia, ¿verdad? Respetarlo quiere decir seguir sus lineamientos, sin apartarse de las formas en que trabaja esas ciencias o en las formas en que investiga esas ciencias. Entonces es este paradigma básicamente lo encontramos desde Descartes, por ejemplo, ¿verdad? Es el paradigma de los clásicos. El paradigma de la disciplina pura es el paradigma clásico. Ahora, más allá de que nuestro programa esté desagregado en forma disciplinar, no aspira, porque si ustedes leyeron
la parte anterior, el modelo teórico al que adhiere, no aspira a la enseñanza disciplinar. La presenta con el desagregado disciplinar, pero aspira, ¿cuál es el modelo al que adhiere? La propuesta crítica, ¿verdad? O sea, es un programa que no espera que el docente tenga este tipo de forma. Bueno, desde la interdisciplinaridad, bueno, esto surgió de la necesidad. O sea, es difícil encontrar textos científicos que estén rigurosamente determinados a un aspecto y desde una disciplina. ¿Por qué? Porque se vio que todo lo que la realidad nos ponía al alcance quedaba incompleto si se pensaba desde un solo lugar, desde una sola disciplina. Piensen ustedes en ciencias como la ecología, ¿verdad? La ecología es impensable, no ya solo desde la ciencia de la naturaleza, es impensable si no se mira desde la ética, desde la formación ciudadana. O sea, que la realidad muchas veces requiere de todas las ciencias, las de la naturaleza y las sociales, para poder ir complementando ese conocimiento. Porque, a ver, todos sabemos que el conocimiento es uno y que todas las ciencias aportan a ese conocimiento desde su lugar. Entonces, el concepto de interdisciplinario ya refiere a eso, ¿verdad? A mirarlo desde las distintas visiones de las distintas ciencias. Integrar el conocimiento, ¿qué es? ¿Qué es? No es esto. ¿Qué es integrar el conocimiento? ¿Cuándo integramos el conocimiento en el aula? Ustedes que están en la clase, ¿cuándo integramos el conocimiento? Por ejemplo, ustedes no planifican proyectos. En los proyectos se integra el conocimiento, ¿verdad? Porque hay distintas secuencias que aparecen en el mismo proyecto, secuencias de distintas disciplinas que se integran al proyecto. Porque en las secuencias de actividades también aparecen intercalados a veces distintas. ¿Por qué? Porque se requiere de algo que aporta una ciencia para seguir avanzando en otra. Entonces eso de alguna manera es ir integrando el conocimiento para ir favoreciendo los avances. Otro debate de las ciencias es cuál es el modelo que nosotros queremos llevar adelante en la escuela. ¿Es un modelo meramente descriptivo? ¿Es un modelo meramente explicativo? ¿Es un modelo descriptivo, explicativo y con argumentación? ¿Qué es lo que pretendemos? Nosotros pretendemos que los niños respondan a determinadas cuestiones que les presentemos en algún momento desde la memoria. Pretendemos que puedan recordar características propias del evento o del objeto para responder en una descripción exhaustiva y clara. ¿O pretendemos que esas características que pudieron tomar del objeto a partir de la aproximación que nosotros les permitimos, les sirva para explicar cómo ese objeto funciona en su entorno? Y poder aplicarlo a otros contextos, de pronto, traspolar ese conocimiento a otras situaciones? Porque de eso se trata. A ver, si nosotros los hacemos eruditos en ciencias, pero van a la casa y tienen una cajita de metal en donde pusieron algo adentro con fuego y se prende fuego más, y en lugar de cerrar la puertita de la cajita abanican, no aprendieron nada, ¿verdad? Porque el niño lo que tiene que poder es decir, bueno, si no hay más oxígeno se va a apagar, cierro la puertita. Eso lo cuento porque me pasó a mí. En el Instituto Normal entré en el laboratorio de físico-química, creo que era un día, y estaban todos corriendo así porque en uno de esos lugares donde se esterilizaba material y qué sé yo, se había prendido fuego. Y entonces todos corrían y lo abanicaban y entonces fui yo caminando y cerré la puerta y ahí todos pensaron, dijeron, pero claro,
cerrando la puerta se acabó el oxígeno. Bueno, eso es lo que se pretende, ¿verdad? Que el niño pueda hacer, lo que tú decías, poder llevarlo a otros espacios. Ahora, ¿qué implica describir en ciencias, verdad? Describir en ciencias, y acá entramos un poco en lo del texto científico, porque el texto científico siempre, o casi siempre, tiene descripción. Porque no se puede hablar de algo que no se conoce verdaderamente. Ay, por favor, ustedes interrúmpanme, ¿no? Digo, porque somos tan poquitos que podemos hablar. Yo sigo porque si no capaz que no me da el tiempo, pero ustedes díganme. Siempre tiene una descripción, porque no se puede hablar de algo que no conocemos casi profundamente, que no nos podemos acercar a él exhaustivamente diciendo cómo es, porque esas cualidades son las que le van a permitir actuar en su entorno. Así que se caracterizan por un lenguaje claro. Los adjetivos que usan son específicos, o sea, en ciencias nunca vamos a decir es grande y ahí nomás nos quedamos. Si decimos es grande, tenemos que establecer una referencia con grande con respecto a qué, ¿verdad? O establecer su medida. Es un lenguaje claro. Es una formulación muy simple, no hay oraciones rebuscadas, ni demasiada complementariedad, ¿verdad? Una y otra, frases largas, llenas de oraciones subordinadas, digamos, no. Tiene que llegar al lector esa información en forma clara, directa y muy precisa en lo conceptual. De eso se trata el texto científico. Tiene que tener extremada precisión conceptual. A ustedes les habrá pasado en la práctica que muchas veces aparecían errores conceptuales que desvirtúan, ¿verdad?, la secuencia de la disciplina. Y además, esto de abajo es muy importante en el texto científico, minimiza, trata de hacer desaparecer, de que realmente ni siquiera se plantee lo subjetivo. O sea, no hay valoración, ¿verdad? Nosotros nos decimos, es bueno, es malo. No es ni bueno ni malo, es así, ¿verdad? Que sea bueno o malo al ambiente, eso es producto de otra forma de expresarlo, ¿verdad? O de referenciar. El texto científico tiene una función que después la vamos a ver que es muy importante, que es la de referenciar. Entonces, la misma cosa puede ser buena en determinadas circunstancias y no adecuada o no plausible en otras. O sea que describe sin valorar, destaca datos concretos y observables. El texto descriptivo básicamente lo que busca es que se pueda describir lo que se puede ver, escuchar o prever desde algunos de los comportamientos del objeto. Por ejemplo, yo puedo decir que el aire caliente, una de las características del aire es que el aire caliente se eleva. ¿Por qué? Porque puedo apreciar, por ejemplo, como si pongo un papelito sobre un tubo de ensayo, el papelito tiende a irse hacia arriba, o si pongo un globo, el globo va a tender a irse hacia arriba, porque el aire caliente, una bombita de agua de esas, básicamente se pone solo un tubito y por el aire caliente la bombita trata de subir. Yo veo que el aire caliente sube, en realidad no, pero lo puedo apreciar, es observable a partir de otra cosa. Bueno, la explicación, esto es básico, primordial. Si yo puedo decir, si pusimos una bombita y sobre el tubo de ensayo y la bombita levantó, saltó como 13 o 4 centímetros, pero no puedo explicar por qué, es que me perdí la razón de ser de la clase.
Si yo no puedo explicar que es porque el aire que estaba en ese tubo de ensayo se calentó y movilizó esa bombita, no tiene ningún sentido lo que dice. Entonces, para explicar, acá aparece algo de lo cual nosotros hablamos mucho y siempre lo tenemos presente, aunque a veces no de la mejor manera, que son las ideas previas de los niños. Las ideas previas que a veces no las diferenciamos de los conocimientos previos. Las ideas previas son esas explicaciones que el niño tiene que no tienen ningún fundamento de aprendizaje anterior, que son de su propia autoría, de su experiencia consigo mismo y con las cosas, pero que no tuvieron nunca una intervención de un adulto. No estoy hablando de maestro, de un adulto, ¿verdad? Eso es una idea previa. Un conocimiento previo no tiene por qué ser construido en la escuela, puede haber sido construido en su casa, en el barrio, en una tienda, cuando hay una intervención de alguien que le pone alguna característica a lo que está observando que le permite separarse de lo que realmente él estaba creyendo, y que esa creencia o esa idea previa que él tenía no le permita resolver la situación. Lo condicione, ahí está, le haga pensar que eso que estaba pensando en realidad no sirve para todas las ocasiones, porque lo primero que piensan los niños es, ay, en esta ocasión no sirve, pero seguro que en cualquier otra sí lo voy a poder aplicar. Así que lo que buscamos es justamente eso, que la insatisfacción de no poder explicar algo le haga revisar lo que él piensa. Pero ¿qué pasa? En ese texto que nosotros vamos muchas veces a pedirles que elaboren entre uno o dos o de a uno, él va a tener que sobreponerse a la insatisfacción de que su idea no le sirve para resolver. Y eso es lo que yo les estaba diciendo, de que les provoca esa inestabilidad que los va a hacer avanzar. Yo no estoy diciendo que vayan a cambiar conceptualmente, porque eso son palabras mayores, pero van a movilizarse como para avanzar acercándose al concepto realmente como es. La justificación de las ideas debe ser una exigencia, porque eso los pone les mueve de esa situación de certidumbre. Por ejemplo, yo recuerdo una vez una niña que realmente no la pudimos convencer de que el reloj no estaba vivo, porque ella unía el movimiento a la vida, y ella lo explicaba. Mientras esa explicación fuera creíble para ella, no iba a cambiar, ¿verdad? Ahí está. Entonces, por ejemplo, después la pusimos en otras situaciones, con autitos a cuerda, por ejemplo, y le decíamos que le pegábamos con la regla de pizarrón. Entonces le decíamos, ¿le duele? No, decía ella, no le duele. Y si yo te hago así con la regla, ¿a ti te duele? Sí, a tu gato, sí, a tu perro, sí, al auto, ¿por qué no? Y por ahí empezamos a hacerla dudar de que el movimiento fuera una condición única para la vida. Así que la justificación de las ideas es un componente esencial y tenemos que escucharla, porque si no la escuchamos no sabemos cómo seguir, porque nosotros sabemos que lo que sabe no es del todo correcto, pero no sabemos cómo intervenir para modificarlo. Así que en ese texto que le pedimos siempre le vamos a estar pidiendo que explique por qué, que explique desde su buen entender. Porque, a ver, este texto es un concurso para maestros, quiere decir que este texto científico no refiere solamente a los textos que nosotros leemos para aprender ciencias, refiere al texto científico en la escuela,
para organizar e interpretar la información, ¿verdad? Y organizan e interpretan la información los niños desde 4 años hasta siempre. Bueno, la producción de nuevos interrogantes asegura el avance conceptual. Esto era lo que yo les decía. Cuando él se empieza a preguntar nuevas cosas, por ejemplo en el caso de esta nena, que ella decía, ¿y por qué será que no le duele? Claro, ya empezó como a dudar. Y entonces, por ejemplo, en principio me acuerdo que decía, ¿por qué es de lata? No le duele. Entonces nosotros decíamos, bueno, le pegamos en las rueditas que son de madera, de goma. Y ahí entonces me acuerdo clarito que había un niño que tenía una férula de estas, en vez de yeso tenía una férula. Y entonces nosotros decíamos, ¿y si le pegamos no me acuerdo cómo se llamaba, la férula le duele? Sí, no se le puede pegar porque ya les habían explicado, ¿no? Y entonces, pero es de goma. Y entonces, ¿por qué no le duele a él y al autito? Le duele a él y al autito no le duele. Bueno, o sea que hay que tener clara la explicación para poder seguir avanzando. Argumentar para aprender. Esto va más allá de explicar, ¿verdad? Porque explicar, como yo les decía, es una explicación que es para mí de pronto, ¿verdad? Yo me explico las cosas de determinada manera, pero cuando las explico para los demás tengo que esgrimir argumentos. Entonces ahí aparece la argumentación. Cuando estamos desarrollando algún conocimiento científico, como yo les decía hoy, en esas comunidades, en el caso del aula, la comunidad del aula, tenemos que hay un proceso de negociación, ¿verdad? ¿Por qué negociación? Y bueno, porque yo no puedo dejar a esa niña en la creencia de que lo que ella está bien y quédate ahí, porque la abandono en ese lugar. Pero al mismo tiempo tengo que tener en cuenta el que va más allá, el que sabe más. Entonces hay un proceso de negociación que tengo que poner en juego, ¿verdad? Tengo que proveer de intercambio, de situaciones en donde se puedan intercambiar ideas para que uno y otro argumenten en favor de su propia idea. Entonces, ahí aparece el conocimiento propio de la ciencia escolar, ¿verdad? Porque la ciencia escolar no es igual que la ciencia. La ciencia escolar tiene mucho de argumentos de conocimiento cotidiano. Y el conocimiento cotidiano, ustedes saben que siempre es un obstáculo al aprendizaje de las ciencias. ¿Por qué? Porque el conocimiento cotidiano suele ser muy eficiente para resolver. A partir del conocimiento cotidiano, por ejemplo, miren una cosa bien fácil. ¿Ustedes alguna vez vieron el suelo, como dicen, suelo empedrado, cielo mojado? ¿Vieron el cielo empedrado y no llovió? Sí, es un conocimiento cotidiano, y llueve. Ahora, ese conocimiento que casi siempre se da cuando las nubes que muestran el empedrado no son cirrus, sino que por corrientes de aire o algo aparecen como empedradas, pero en realidad son cúmulos. ¿Llueve? No. El tema es que son pocas veces lo que eso se da. Entonces, habitualmente el conocimiento cotidiano sirve para explicar que va a llover porque el cielo está empedrado. Entonces, ese conocimiento cotidiano es un obstáculo al aprendizaje. A ver. Y también el hecho concreto, ¿no? Porque si llueve, el niño ve la lluvia y queda. Y si no llueve, no se vuelve a otra. La explicación de la mamá. Exactamente. A ver, por ejemplo, el niño, por ejemplo, si ustedes le preguntan a un niño de 7 u 8 años, hola, ¿qué necesita una planta para vivir? Y él lo va a hacer desde el conocimiento cotidiano, porque ve a la abuela que todos los días saca la maceta para afuera
y entonces si necesita sol y después ve que le riegan, necesita agua, después ve que traen tierra y le ponen un poco, y dice, bueno, necesita esto, esto, esto. Bueno, muy bien. Y cuando ustedes lo ponen en situación de hacer uno de los famosos germinadores, entonces él lo va a querer poner en la ventana y qué sé yo. Y ahí aparece un tema muy importante, y es que nosotros, maestros, trabajamos la investigación de las ciencias desde nuestro saber. Entonces empezamos a decir, para empezar, cuando ponemos arriba de la mesa la tapa, el algodón, el agua y la semilla, bueno, todo eso se va a combinar de alguna manera para hacer algo. Además de que el germinador debe ser lo más habitual que un niño vea si tuvo un hermano, un primo, alguien que fue a la escuela, ¿verdad? Siempre hay un germinador. Sí, yo tengo un quinto año y justo hace un mes más o menos les mandé a hacer germinadores, pero distintos tipos, o sea, el que germinaba y el que no germinaba. Entonces, por ejemplo, trajeron uno dentro de una caja que me había mandado acá y decían, no entiendo por qué este crece y el que estaba al sol también crecía, por ejemplo. Entonces le decía, bueno, ¿será necesario para que germine la luz solar, por ejemplo? Entonces me decían que nunca habían hecho esos germinadores, hacían el que crecía, el que se hace siempre. El que se le dan las condiciones favorables para que crezca. Bueno, la parte del algodón es otra, ¿no? ¿Por qué alguien alguna vez planta algo en algodón? No, se planta en la tierra. Y las semillas podrían perfectamente hacer germinadores en tierra, que igual sería lo mismo. Pero, por ejemplo, yo voy al caso, a mí me encanta cuando los germinadores los ponen en situación de riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ponen alpiste en la heladera, crece como fuera. Alto, verde, precioso, porque el alpiste la temperatura no le afecta. Entonces, esas cuestiones los hacen trastabillar de ese conocimiento de que la abuela saca al sol la planta. Bueno, pero no precisa. Entonces, ahí empieza esa lectura de la naturaleza que tiene que ver con que todos son individuos diferentes y las condiciones que requieren son diferentes y vamos a tener que pensarlos como con sus propias características. Pero si yo me paro frente a la clase y digo, bueno, lo llevan a la heladera, lo ponen adentro de la biblioteca, ¿qué va a pasar? Va a pasar que están desde mi conocimiento, porque yo sé que el de la biblioteca seguramente va a ser menos verde, ¿verdad? Porque no puede producir clorofila, menos verde. Y el de la heladera quizá crezca menos. Miren, una vez me pasó una cosa muy graciosa. Yo era inspectora de práctica y fui a una clase. Entonces la maestra me dice, mira, estoy como loca. Tenía una bolsa de nylon, 3 bolsas de nylon. En una bolsa de nylon tenía una planta en una bolsa de nylon negra, atada, y otras 2 plantitas. Entonces dice, fíjate vos, dice que yo puse esta plantita en la ventana, está linda, estaba preciosa, era un malbón, estaba muy linda. Dice, esta otra la puse a la sombra y tiene un poquito menos de color. Dice, pero ¿qué te cuento? Que abro la bolsa y la que está dentro de la bolsa está divina. Y no le pusimos agua, no le estuvo al sol, no nada. Dice, yo no sé cómo voy a explicar esto porque realmente todos están esperando que la planta esté medio muerta ahí adentro. Bueno, entonces, ¿qué le había pasado? Ella estaba esperando, claro. Había pasado que se había producido un microclima. Entonces la planta, el agua, hizo el ciclo del agua y la planta tenía agua. Y claro, y un calor bárbaro, estaba como... Entonces, todo eso la hizo estar preciosa. Y yo le decía, qué suerte que te pasó esto, porque de otra manera hubieran respondido desde tu saber. Y así tuvieron que explicar por qué les había pasado eso, que fue mucho más valioso que tenerlo, ¿verdad? Bien, así que es importante que los argumentos sean lógicos, ¿verdad? Ustedes saben que el niño chiquito, la argumentación es casi imposible, porque el niño chico explica con una lógica propia, que muchas veces... él, por ejemplo, puede decir, cuando yo alcance a mi hermano, que es 2 años mayor, ¿verdad? Tiene una explicación, porque él se va a poner esa campera cuando alcance al hermano. Tiene una explicación que no es lógica. Bueno,
para el camino a la argumentación es buscar la explicación lógica, ¿verdad? Y eso se empieza a dar en forma sencilla a partir de los 7 u 8 años, no antes. Bueno, el tercer debate, ¿se acuerdan que el primer debate era si era enseñanza disciplinar, interdisciplinar? El segundo debate era si era solamente descriptiva, si era explicativa y descriptiva, si era argumento. Y todo esto vayan poniéndolo en el texto científico, ¿verdad? Es la metodología. ¿Qué metodología vamos a usar? Vamos a usar la metodología de la transmisión y la comprobación. Vamos a usar la de resolución de problemas. O vamos a usar el proyecto de investigación como recurso. La primera, la transmisión y comprobación, tiene que ver con lo prescriptivo, ¿verdad? Cuando uno se para frente a la clase y dice las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Hay un ejemplo, yo lo pongo porque yo lo hice como maestra de quinto. Yo les explicaba a los niños que cuando en una botella, en aquella época teníamos botellas de leche, miren si era tiempo, se terminaba el oxígeno, el huevo que yo ponía arriba ocupaba, caía como sea, había un vacío ahí, ocupaba el lugar. Entonces, ¿después qué hacía? Ponía el huevo, prendía fuego adentro y les mostraba que eso pasaba, pero ya se lo había dicho. Ellos estaban esperando que pasara lo que yo había dicho que iba a pasar, ¿verdad? O cuando ponía, por ejemplo, en el plato de agua una vela prendida y le ponía un vaso arriba y le decía, bueno, ahora cuando se apague la vela, el agua va a subir. Y bueno, ellos estaban mirando a ver si subía, ¿sí? Dicho sea de paso, no sé si ustedes conocen un libro de Weissman de ciencias, sí, lo deben conocer, que tiene un capítulo que se llama las experiencias del doctor Pi. Bueno, eso fue lo más gracioso porque yo cometí el error, por eso lo cuento. Cuando hizo el plato con agua y el vaso y la vela, qué sé yo, nosotros decíamos que el agua crecía como hasta 1/5 del vaso porque ocupaba el lugar del oxígeno que se había desaparecido por la combustión. Entonces ahí en ese capítulo del doctor Pi, el doctor Pi se preguntaba si hacíamos un reactor nuclear, porque desaparecer materia es imposible, la materia se transforma pero no desaparece, entonces nada podía ocupar ese lugar. Lo que pasaba era que el aire se comprimía por el calor, ¿verdad? Todos esos errores que yo los cometí también como maestra de quinto año, digo, son los que tenemos que cuidar en esa descripción y en esa precisión en cuanto al vocabulario. Bien, entonces tenemos, esta transmisión es la de pedagogía expositiva, ¿verdad? Que es lo que nosotros estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados en la enseñanza superior muchas veces, ¿verdad? El profesor se para adelante y lo recita. Y convengamos que es la manera más rápida, ¿verdad? Porque yo lo digo, ustedes lo anotan y después lo aprenden de memoria y ya está. Y ya está. Y ya lo di, ¿verdad? Los contenidos se dan de modo lineal. O sea, yo empiezo por el primer contenido del programa y termino en el último contenido del programa. Y lo voy haciendo como está en el programa. Eso me lleva a algunos errores. Yo voy a poner un ejemplo de matemática porque me vino ahora a la cabeza. Por ejemplo, cuando yo digo, bueno, voy a trabajar números primos. Entonces, números primos aparece, me toca, ¿verdad? Que aparezca, creo que está en quinto. Ahí está. Entonces, números primos. Bueno, entonces te explico lo que son números. Pero lo que no tuve en cuenta en segundo año, cuando trabajé división inexacta, es que ahí aparecen los números primos por primera vez frente al niño, en el resto. ¿Sí? Entonces, eso es hacerlo en ese sentido de transmisión, ¿verdad? Yo transmito el contenido y lo hago lineal, y cuando llego, cuando dice números primos, les digo, bueno, estos son números primos, pero no lo observo en todas las otras cosas que enseñé antes. Bueno, los contenidos
son fundamentalmente conceptuales y se presentan muy estructurados. Eso también se va de lo más abarcativo a lo menos abarcativo, ¿verdad? O al revés, o se empieza por lo más pequeño que se conoce o que se va a enseñar, y luego se lo va integrando a otros, por ejemplo, a otros seres vivos, la célula animal, por ejemplo. Empiezo con la célula animal y después la voy integrando a otros seres vivos y termino con, no sé, con todas las clases de la clasificación de animales. Bueno, esto es lo que decía, se exponen en forma deductiva, o sea que voy de un lugar grande a uno pequeño, a uno pequeño, a uno grande. Y las actividades se realizan al final, para comprobar lo que ya sabes, lo que ya se sabe, ¿verdad? Otra vez, se responde a aquello de que yo te lo dije, bueno, ahora mirá, vas a ver qué va a pasar. ¿Eso qué significa? Significa que la ciencia no tiene variaciones, que la ciencia es así, así son las cosas, y no vas a tener ninguna oportunidad de que esto cambie. Es así. Bueno, si lo pienso desde la resolución de problemas, es muy fácil, es lo que nosotros tenemos más a mano en la clase, ¿verdad? Porque problemas de ciencias aparecen continuamente, en la escuela, en la casa de los niños. Continuamente estamos en contacto con situaciones que pueden llegar a ser problematizables. Hay que reconocer el problema. Y una cosa es ver el síntoma del problema y otra cosa es reconocer el problema y construirlo. Para resolver un problema hay que saber cuál es el problema. A ver, por ejemplo, supongan ustedes que en la escuela hay una parte del patio que a veces pasa, que está muy anegada, siempre está muy mojada y uno está siempre diciendo, no vayan para ese lado que se embarran, no vayan para ese lado que se embarran. Entonces uno se para frente a la clase y le dice, bueno, a ver, de la escuela, ¿qué cosa podríamos, qué situación, qué problema podríamos resolver? Los niños dicen que el piso atrás de la quinta está mojado. Ese es el síntoma. Porque ¿cuál es el problema? Tenemos que construirlo. El problema pueden ser muchos. Puede ser que la tierra de ese lugar sea arcillosa. Puede ser que la napa en esa parte que es más baja haya subido mucho y esté muy cercana y apenas llueve se empoza el agua. O puede ser que hay vertederos que llevan el agua allí. Digo, puede ser una cosa tan simple como que otros vecinos tiran el agua para ese lado, yo qué sé. Entonces, lo primero que tengo que hacer es comprender el problema y construirlo. Saber qué problema tengo. No es decir, tengo agua ahí. Idear un plan. Yo tengo que tener pasos para resolver un problema. Tengo que pensar qué es lo que voy a hacer. Entonces, por ejemplo, en este caso, con los niños, tendríamos que ver qué cosas piensan ellos que podríamos hacer para saber cuál es definitivamente el problema. Entonces, por ejemplo, uno podría tomar una muestra de suelo y llevarla al comunal para que en el laboratorio de la intendencia lo lleven. Eso lleva tiempo, ¿verdad? Pero bueno, las ciencias son algo que si los maestros nos pusiéramos firmes debería acabar con nuestra ansiedad. Porque las ciencias no es una cosa que ocurra como las multiplicaciones, ¿verdad? Que se multiplica rápido y se tiene un resultado. En las ciencias no. Y se aprende mientras el resultado no está a la vista. Siempre se va aprendiendo, no importa si llegué al final de la resolución del problema, siempre estoy aprendiendo. O sea que hay que tener un plan. Bueno, lo llevamos a la intendencia, bueno, muy bien, vamos a ir, dentro del plan están todas las acciones, ¿verdad? Bueno, ¿quién vive cerca del comunal para poder ir a preguntar cuando traen la muestra con el resultado? Hay que hacer el plan completo para eso. Y después verificar los resultados. ¿Cómo se pueden verificar los resultados? Bueno, se pueden verificar, por ejemplo, con los mapas que hay de Montevideo acerca de la primera capa de suelo, ¿verdad? Existen mapas que los podemos bajar de internet, están.
y podemos verificar de alguna manera si lo que nos trajeron como resultado es así. ¿Cuáles son los obstáculos? Bueno, uno de los que yo les decía hoy, el conocimiento cotidiano es un obstáculo, porque generalmente las cosas que nos rodean se responden fácilmente desde el conocimiento cotidiano, y el otro obstáculo es encontrar un camino para la explicación científica. ¿Por qué? Porque esa muestra que nos trae delante, supongan ustedes que era suelo arcilloso, entonces viene con una explicación que dice, bueno, este suelo tiene tanto porcentaje de arcilla, tanto porcentaje, bien. Entonces pero estoy trabajando con un segundo año. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que lograr que los niños conozcan las cualidades o las características de la arcilla. Porque si no, esa explicación no les sirve. Entonces, la búsqueda de la explicación científica me va a llevar por un camino largo. Pero que en ese camino largo va a aprender un montón de cosas. Por ejemplo, va a aprender de la absorción, va a aprender muchísimas cosas, buscando la explicación a por qué hay agua permanentemente allí. Y después va a tener que buscar la solución a ese problema, ¿verdad? ¿Y cuál será la solución? Entonces, de pronto, después de probar con muchas cosas, ¿por qué esta es otra cosa? En esa construcción del texto científico hay que permitirles que hagan cosas que nosotros sabemos que no les van a servir. Ellos van registrando y eso forma parte de un texto científico. Pero nosotros, por ejemplo, sabemos que si el niño dice, traigo una bomba de agua, la ponemos ahí, saco el agua. Y nosotros sabemos que eso va a servir para que en ese momento se acabe, pero que a la semana va a estar otra vez anegado. Entonces, pero se lo tenemos que dejar hacer. Si él consigue la bomba y la trae, hay que dejarlo. ¿Para qué? Para que vea que eso no fue solución, que sacó el agua, pero no es la solución al problema. Entonces ahí va a tener que empezar a pensar en qué cosas pueden absorber esa agua. Bien. Bueno, el texto de las ciencias se caracteriza por la utilización, hoy ya lo vimos esto, por un lenguaje claro, específico. Van a ver que hay cosas que se reiteran. Específico de las ciencias, la sintaxis es simple, yo ya lo había dicho. El objetivo de esta forma de comunicar es que la información sea de acceso fácil. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Es como cerrar. Bien, evita términos ambiguos. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que poner al niño en situación de que no coloque cualquier palabra. Tenemos que ser exigentes en eso. Si lo que él quiere decir es que es granulado, no es lo mismo que diga que está en pelotitas. No es lo mismo. O que diga casi líquido, no es lo mismo que diga gel. ¿Sí? Bueno, evitar la subjetividad destacando los datos concretos. Bueno, ahora voy a las características del texto científico básicas. Y acá estoy hablando de un texto científico cualquiera. Ustedes van a ver que después yo hago vamos a ver todos los textos científicos que podemos encontrar, los que tenemos contacto, que los usamos para leer y demás. Y tienen estas características. Se refieren al ámbito de la formación científica en sentido general, ¿verdad? Esto de la lógica se refiere a todos los ámbitos de las ciencias, tiene que ver con todas las ciencias. Hace énfasis en el tema, al tener como propósito demostrar conocimientos, ¿verdad? O sea, un texto científico siempre comunica un conocimiento, o exponer resultados de un trabajo, bueno, que también es conocimiento, digo, porque más allá de que sea algo que se está reiterando o que haya sido resultado de un trabajo, es comunicar. Tiene una explicación analítica y una sintética. En los textos siempre tenemos que buscar que el niño describa, explique y después sintetice lo que quiso decir, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos la clase y decimos, ¿hoy qué aprendimos?
Hoy aprendimos que la tierra arcillosa no absorbe el agua, ¿sí? Hay una transtextualidad que es interesante, y esto es lo que yo les decía, la búsqueda de la explicación científica. Ahora que los niños tienen la XO, que tienen posibilidades, o en los libros de la escuela, buscar referenciar ese conocimiento, buscar dónde hay tierra arcillosa, en donde se producen estas cosas, por ejemplo, analizar la parte de los bañados, si hay cercanos a veces a las escuelas, encontrar textos que hablen de ese tipo de problemas en otros lugares. Siempre se encuentra, si ustedes ponen superficies anegadas alrededor de barrios metropolitanos o barrios de la jurisdicción metropolitana, aparecen esas cosas. Y bueno, de esto en la monografía que aparece, se plantea una tesis que se desarrolla a partir del análisis, pero esto no. Pero también tiene características retóricas, ¿verdad? Las características lógicas hacen a la construcción del texto mismo, ¿verdad? Las características retóricas muestran cómo se presenta esa información. Esa información puede presentarse en una estructura abierta o cerrada, de acuerdo al tipo de texto. Y les voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, una estructura de texto abierta es un mapa semántico. Es una estructura abierta, porque el mapa semántico permite seguir sacando de cada concepto o de cada idea nuevas ideas. Es una estructura abierta. ¿Cuál es una estructura cerrada? Bueno, cuando alguien pone la impermeabilidad de los suelos en Rocha, un disparate, digo, cualquier cosa, eso hace un texto y está cerrado, ¿verdad? Ese texto es ese. La organización jerárquica y lógica de las ideas por parte sobre lo que es los textos científicos, tenemos que acostumbrar a los niños a que tienen párrafos. No es un bloque así de que escribo, no, pienso, bueno, estoy hablando, estoy describiendo, entonces voy a describir en un párrafo, voy a describir cómo era, de qué color estaba el agua que saqué como muestra de ese lugar anegado, voy a describir cómo es en la muestra. Que el niño las dibuje, tómenlas con algo transparente y que el niño las dibuje, porque son gráficos, son esquemas, él puede dibujar lo que están haciendo, y esos son los famosos paratextos, que en los textos científicos son de gran utilidad, porque pueden hacer gráficos comparativos, por ejemplo, dependiendo de la clase donde estén trabajando, una muestra del terreno, y entonces pueden hacer gráficos en donde comparan cómo se comporta la tierra del señor que tiene una huerta, que tiene unas lechugas maravillosas, cómo se comporta esa tierra apisonada. Bueno, no importa, porque ya, ¿qué horas tienen ustedes? Bueno, ahora sí. Se estaba diciendo, les puse un montón de ejemplos de textos científicos. Nosotros habitualmente nos manejamos con el primero. Un informe de investigación es el texto científico. Entonces, este es un texto que resulta de un trabajo de investigación. Los niños pueden hacer un informe de investigación. En el ejemplo que yo estaba poniendo, puede haber un informe de investigación que es un texto científico. Para hacer este tipo de textos es bueno que nosotros pongamos modelos a disposición de los niños. En las revistas de divulgación muchas veces aparecen informes sencillos de textos científicos que podemos compartir con ellos para que se den cuenta cuál es cuando hablamos de la exactitud en el lenguaje, cuando hablamos del formato en párrafos, cuando hablamos de la aparición de gráficos, ¿qué estamos diciendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Y les mostramos el texto. Modelizar es muy bueno siempre. También hay artículos científicos, ¿verdad? Es un trabajo relativamente breve, esto lo podemos usar también, podemos hacer con los niños
también con modelos. Por ejemplo, hay artículos científicos que a ellos les encantan. Todos los días salen en los diarios artículos que no son científicos, pero que son de corte científico y que tienen información muy correcta, que tienen que ver, por ejemplo, con investigaciones en la Luna, satélites que han enviado a Marte. Bueno, entonces, cortos textos, de esos que aparecen en los diarios, en esos recuadros que dicen algo inusual o qué raro, eso, compartirlos con ellos, porque este artículo científico puede ser la forma de comunicar al resto de la comunidad escuela, la comunidad científica escuela, lo que esa clase hizo. Entonces es un trabajo breve, redactado cuidadosamente, sintético, claro, para comunicar, ¿verdad? Y que contenga referencias necesarias, porque a los compañeros hay que darles la oportunidad de decir, bueno, nosotros todo esto lo vivimos, lo tuvimos la experiencia, pero además fuimos a tales páginas de internet, encontramos tal información, en la clase tenemos la revista El Saber Científico, que tiene artículos de este tipo. Bien, la monografía no importa, dejémosla de lado. Las ponencias, a nosotros nos gusta mucho que los niños expongan, ¿verdad? Expongan en la clase. Y siempre cuando el niño expone generalmente desde la memoria, ¿verdad? Esas clases abiertas que hacemos que salen bárbaras, que los padres quedan encantados, pero cada uno se aprendió algo de memoria y lo dice, y nosotros como maestros nos acercamos para recordarle si no se acuerda cómo sigue, y bueno, y ahí vamos, ¿no? Entonces, preparar la ponencia es elaborar un texto científico. Y que él prepare su ponencia hace que le sea más fácil de recordar. Porque siempre me pregunto, y miren que yo también lo hice, ¿por qué nos empecinamos en que aprendan de memoria si ellos vivieron todo el proceso y saben contarlo? Ellos estaban ahí, lo estaban viendo. ¿Por qué tenemos nosotros que hacer un texto para que se lo aprenda de memoria? ¿Verdad? Es algo que nunca me pude explicar, pero lo hacemos. Y es por la práctica, ¿no? Por la práctica. Sí, puede ser. Que hemos pasado todos también, ¿no? Desde la formación. Claro, por eso yo les decía que los ansiolíticos son fundamentales para enseñar ciencias, ¿verdad? Pero para el maestro, porque el maestro tiene que bajar la ansiedad, tiene que saber esperar. Bueno, esto ya está fuera de control. A ver, ¿desea que el programa qué? Bueno, le voy a decir que sí, porque así me deja seguir. Así que suelen ser trabajos breves también, entonces que se destinan a la lectura y discusión colectiva, ¿verdad? Porque en una clase abierta se destinan a eso, o se deberían destinar, porque vieron que las clases abiertas no tienen discusión posible, eso es así y ya. Hacemos lo que no hacemos nunca en la clase, básicamente. Mostramos una cosa que no es lo que hacemos. Pero bueno, nos sentimos también nosotros más seguros. Las incertidumbres nos complican a todos. Bueno, un proyecto de investigación. Esto era lo que yo les decía. El planteo de un proyecto de investigación es un texto científico, pero siempre y cuando haya, por ejemplo, bueno, el tema del agua, esa que se queda allí en esa parte del terreno. Después tengo que pensar qué puede ser, cuáles pueden ser las causas. Entonces las escribo. Esas son hipótesis de qué es lo que puede estar pasando, ¿verdad? Pero son hipótesis que tienen que pensarse y hacerse desde el saber de los alumnos, no desde el maestro. Después va a venir una etapa de qué vamos a hacer, el plan, bueno, vamos a tomar muestras, cómo vamos a tomar las muestras, cómo vamos a hacer que esas muestras no se mezclen con otras de otro día, cómo, yo qué sé, todo ese trabajo. Después vamos a ver a qué conclusiones llegamos y qué otras cosas, además de llevarlo al comunal, vamos a hacer nosotros desde la clase. Después vamos a tener la proyección de lo que vamos a hacer para mejorar eso y todas las cosas que vamos a hacer, que se acuerdan que yo les decía que hay cosas que no van a servir y otras que sí, pero las tenemos que hacer todas.
lo escribimos. Y por último, esa síntesis de todo eso. Eso es un proyecto de investigación y es un texto científico que puede construir cada alumno o el grupo al que pertenece, o de a dos, como ustedes decidan, o parte en la clase y parte afuera de la clase, con la familia, como ustedes quieran. Y los póster, esto me encantó, siempre me gustó considerar el póster un texto científico, porque tiene información científica y abundante argumentación, ¿verdad? Pero enseñar a hacer un póster forma parte de enseñar a hacer un texto científico, porque en el póster las argumentaciones no son de 4 párrafos, suelen ser un dibujo, una gráfica, una fotografía, y ahí está el argumento. Entonces eso implica poner en juego el significante y el significado, que son el alma mater de los textos científicos. Bueno, las funciones informar, otra vez lo repito, referenciar, comprender los textos. Los textos técnicos, los manuales, son textos científicos, porque tienen un vocabulario claro, preciso, específico. Son expositivos. Generalmente en la escuela nosotros a los textos científicos les llamamos texto expositivo, ¿verdad? Bueno, tiene un valor denotativo, la expresión no puede ser interpretada de otra forma que lo que dice y demás. Y acá pongo 2 o 3 ejemplos de textos científicos que nosotros usamos en la escuela. Los mapas conceptuales son uno. Tienen por objeto presentar las relaciones significativas de los conceptos. Son abiertos, se pueden seguir desagregando conceptos de unos y otros. Lo importante son los procesos que se desarrollan al elaborarlos. Cuando el niño elabora un mapa conceptual, está poniendo en juego todo lo que sabe acerca de esos conceptos. Porque para relacionarlos hay que de alguna manera haber pensado en ellos en otras circunstancias y cómo están, cómo intercambian información con uno y otro concepto. Se desarrollan estas capacidades al desarrollarlos: comprensión, establecimiento de relaciones conceptuales, integración perceptiva. Ustedes van a ver que si ustedes logran que los niños entren en esa forma de expresar el conocimiento científico, no lo van a hacer todos iguales. Y algunos lo van a hacer así, y otros lo van a hacer así, y otros van a necesitar una hoja enorme, y otros lo van a hacer a partir de imágenes que pueden sacar fotos. Cada uno va a tener una forma. Tienen que reconocer lo esencial de lo eventual. Esto es importante. En un mapa conceptual no aparecen ideas, aparece lo básico, fundamental, imprescindible, que puede tener muchas más cosas para agregarse, pero que eso pasaría a ser un mapa semántico de repente. Bueno, y tiene que comprender los procesos inductivos, porque yo puedo empezar, como les decía hoy, desde la clasificación de animales y llegar a la célula animal, o puedo empezar de la célula animal y llegar a la clasificación. Los textos que analizan causa-efecto permiten analizar las consecuencias de acciones. Eso es el texto que se produce cada vez que nosotros tomamos algunas decisiones, por ejemplo, en la comprobación de cómo podemos mejorar la superficie anegada. Ahí hay una causa y un efecto, ¿verdad? Esa causa, si yo le echo arena, voy a obtener un tipo de suelo, va a pasar algo con ese suelo, que es una consecuencia. Y el organizar la información de esa manera, le pongo tal cosa y obtengo un suelo así, o se modifica el suelo de esta manera, o como el otro, trajo la bomba, el agua desapareció como consecuencia de la extracción del agua, pero no de la verdadera causa. Entonces, ¿cuál es la...? Bueno, ahí aparece la causa-efecto. Bueno, allí aparece la comparación, ¿verdad? ¿Qué pasó en una circunstancia y qué pasó en otra? Aparece el análisis de aspectos positivos y negativos. Podemos hacer, como yo les decía, cosas que no van a servir y allí van a estar declaradas.
aparece mucho la creatividad, la creación. Hay que tener imaginación para pensar qué cosas se pueden hacer. Y hay que focalizar el problema-solución, que es el que yo les planteaba, ¿verdad? Favorecer la realización de un plan de acción, favorece la creatividad, la actividad cognitiva, desarrollar las posibilidades de representar gráficamente. Bueno, y hay procesos de organización de la información como determinar el problema, identificar las causas, revisar el plan de acción, buscar múltiples soluciones. Y por último, yo me tomé el atrevimiento de hacerles un punteo de lo que podría ser el recorrido para el desarrollo del tema. ¿Qué podría ser? Conceptualizar la ciencia en una visión tendiente a la equidad, ¿verdad?, en el acceso al conocimiento, el análisis de la idea de comunidad científica, una breve reseña de los debates, de la enseñanza, las características de la comunicación en la clase de ciencias, ¿verdad?, de escribir, explicar, argumentar, el texto en la clase de ciencias de acuerdo al modelo de enseñanza. Si ustedes adhieren a un modelo prescriptivo de enseñanza, nunca va a aparecer un texto explicativo. No, es que no importa. La explicación va a estar dada por un texto que ustedes traen, ¿verdad? No va a aparecer la construcción del texto. Definir el texto científico y plantear las características, ¿verdad?, lógicas, retóricas y lingüísticas. Y el texto científico según el uso que se destine, ¿verdad? O sea, no voy a hacer siempre un mapa conceptual, no voy a hacer siempre un informe de investigación, no voy a hacer siempre un artículo científico. Siempre voy a elegir un tipo de texto científico que me va a servir a esa situación, ¿sí? Y acá yo puse algunos libros que ustedes pueden consultar, que son de muy fácil acceso, bueno, pero que los van a tener, ¿no? El menos usado es la regulación y la autorregulación del aprendizaje. Y después hay otra hoja. Pero aparecen Pozo, Pro, Sánchez Blanco, bueno, de Scandrolli tampoco es muy conocido, que son las concepciones de ciencia de los docentes. Es todo. Y esto lo dejo, ¿está? Yo ahora lo voy a copiar en esta computadora, y ustedes, no sé, se den ahí como... ¿Sí? No, gracias a ustedes.